Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast, presentado por nuestra titular, Elisa Estrada Treviño. Un espacio para hablar sobre el feminismo, la igualdad, la perspectiva de género y todo aquello que nos permita ser un espacio de diálogo para el adelanto de las mujeres. En este episodio de estreno, hablaremos sobre la marcha feminista del 8 de marzo, día en el que se conmemora la lucha de las mujeres a nivel internacional y en el que por años se han exigido nuestros derechos laborales. Pero hoy es diferente. Hoy marchamos por la vida. En Nuevo León, en 2020 salieron a marchar más de 6,000 mujeres y aunque para 2021 la ola feminista tomaba más fuerza, la exigencia fue virtual debido al confinamiento por la pandemia por el COVID-19. En 2022 fuimos testigos de un nuevo fenómeno. Llegó el relevo generacional de las nuevas voces feministas. Salieron a marchar masivamente más de 20,000 mujeres por las calles del primer cuadro de la ciudad. Actualmente la exigencia es para alcanzar la justicia por las mujeres desaparecidas, por las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y por las mujeres que quieren llegar seguras a casa. Este espacio es para todas y todos. Iniciamos. Hola Nadia, muy buenas tardes, muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Nadia, abogada de profesión, asesora legislativa en este momento en el Congreso del Estado, ha sido defensora de los derechos humanos y la igualdad por más de 15 años. Actualmente forma parte de la colectiva Movimiento por la Igualdad y a través de sus esfuerzos, a través de sus protestas, de sus marchas, de sus exigencias, han logrado un mundo jurídico, un mundo administrativo bastante más igualitario, más justo, con muchísimos más derechos para las mujeres y para diversas colectividades, pero el punto es que su lucha ha tenido frutos. Y por eso el día de hoy, Nadia, te invitamos y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, porque es importante hablar de lo que sucede en torno al 8M. ¿Qué pasa el 8 de marzo? Y sobre todo, ¿qué significa lo que hoy se ha convertido el 8 de marzo? Hoy titulamos nosotros este podcast ¿Por qué marchamos las mujeres? Entonces, la primer pregunta que yo te quisiera hacer es que nos expliques, que nos cuentes un poco desde estos 15 años que tú has estado en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué marchamos las mujeres? Bueno, hay algo que considero primordial, es que no existe un motivo único para marchar. Cada mujer, cada una de nosotras trae su propia lucha, trae su propia tristeza, su propio llanto, su propio acoso, su propia historia, donde ha padecido de una o de otra forma las violencias que existen en nuestro entorno. Entonces, cada mujer tiene un motivo para marchar. A mí sí me gusta mucho recordar que es una conmemoración en el que empezó con una lucha de equidad salarial y de equidad en el trabajo de un grupo de mujeres que trabajaban en una textilera y ellas querían unas mejores condiciones de trabajo. Este fue el origen, que por cierto terminó en desgracia, como siempre, en represión. Murieron más de 120 mujeres entre disparos de arma, quemadas, encerradas. Y desde ahí, en la fecha de 8 de marzo, fue que se institucionalizó como de la lucha de las mujeres. Actualmente, esta historia ha tenido sus altibajos. Hoy por hoy, nosotras tenemos que luchar por nuestra vida. La cantidad de víctimas de feminicidio, desapariciones, no se diga la violencia sexual, la violencia familiar. Las mujeres necesitamos mantenernos unidas para lograr evidenciar y conseguir un poco de justicia. Me parece muy interesante porque además hace referencia a esa diversidad, esa pluralidad que tenemos las mujeres. Las mujeres no somos de una única manera, somos muchísimas mujeres distintas con nuestras particularidades, que venimos cada una de nuestra propia historia y que además nos encontramos cada una en nuestra circunstancia. Has comentado un poco de
de las razones por las cuales vamos a marchar, pero quisiera que nos abundaras un poco sobre las causas más representativas que hoy, en este 2023, caracterizan los planteamientos, las exigencias, más o menos cómo es el contexto. Ha habido una historia en toda esta lucha, en todas estas marchas, y en el 2023, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son estas causas? Bueno, estamos en un país totalmente feminicida. Aproximadamente 10 mujeres al día pierden la vida en México por razón del feminicidio. Necesitamos visibilizar nuestra causa, nuestra lucha. Es donde decimos basta, ya no más violencia. Necesitamos visibilizar la cantidad de mujeres desaparecidas que tenemos, cómo es que las desigualdades que tenemos aún hoy en día. Ese caso que les platico del incendio de la textilera fue en el año de 1857. ¿Cuántos años han pasado? Y son condiciones que no han cambiado. Poco a poco las mujeres organizadas, con manifestaciones, con la lucha política, hemos logrado algunas condiciones un poquito más equitativas de algunos espacios para las mujeres, pero no así en su totalidad. Seguimos en desventaja, aun y cuando las mujeres llegan a acceder a puestos, pues ahora sí que de toma de decisiones o políticos, pues siempre se van a enfrentar a las paredes de cristal, al techo de cristal, donde aunque tengan el mismo puesto y el mismo rango que un varón, no tienen el mismo acceso a la justicia ni a los derechos que tienen los varones por el solo hecho de ser varones. Entonces tenemos un rezago sistemático que no hemos podido tumbar, y esa es la palabra, ¿no? Las mujeres que han logrado avances no ha sido de una forma pacífica, no ha sido en un tema sobre la mesa, no. Cada una de las cosas que hemos logrado ha sido a causa de lucha. Sí, y qué tema tan importante hoy que estamos en un espacio en el que hay una alerta en contra de la violencia feminicida. Nuevo León está cumpliendo cerca de 7 años de estar en este contexto de la alerta. Y esta alerta feminicida, que tenemos 12 estados en el país que se encuentran en la alerta, claro que los feminicidios son el elemento sintomático, ¿no?, que indica que estamos en esa circunstancia de alerta feminicida, pero al final de cuentas, lo que priva sobre la circunstancia que permite tales feminicidios es una violencia estructural. Si nosotros no advertimos la totalidad del fenómeno, si nosotros no advertimos que a través de la sociedad, pero también de las instituciones, incluyendo las instituciones públicas, se ha estado prevaleciendo la violencia, se ha estado generando violencia y simplemente no se ha hecho lo suficiente desde todas las instancias públicas para lograr este fenómeno de esta violencia estructural que tenemos que desmantelar, que tenemos que trabajar para erradicar. Resulta que la lucha no se acaba y esta lucha ha sido muy determinante en Nuevo León en las últimas fechas. Hemos venido variando de la forma en que nosotros entendíamos, considerábamos y actuábamos en relación de la violencia. En un principio, hablar de que Nuevo León tenía violencia era una ofensa importante. La gente quería desacreditar el fenómeno de la violencia, quería negarlo, quería actuar como si no estuviera sucediendo. Y bueno, pues uno de los elementos sintomáticos que mencionábamos, que son los feminicidios, son difíciles de ocultar, no hay cifra negra en los homicidios, en los feminicidios. Entonces, aquí la terca realidad nos fue poniendo el escenario y nos fue señalando en dónde nos encontrábamos. Al paso del tiempo, todas estas luchas han logrado que inclusive las autoridades, que inclusive instituciones que son bastante más añejas, encuentren este elemento de violencia como cierto y existente y trabajen para poder prevenirlo, sancionarlo, atenderlo, erradicarlo. Pero esto se ha logrado a través de impulsos y fenómenos que son sociales. Sí, tenemos que recordar que la mayoría de los feminicidios
no todos, pero sí una gran cantidad, sucede en manos de sus parejas sentimentales. O sea, para que culmine en un feminicidio, vivió por años esta violencia que fue escalando hasta llegar a un nivel que terminó con la vida de una mujer, que terminó con la vida de un ser humano. Necesitamos las mujeres ahora sí que pedir ayuda, buscar información. Ninguna violencia debe de ser tolerada. También pareciera que en los sistemas de justicia, la justicia es para cierto tipo de mujeres, las mujeres jóvenes, de cierto estereotipo, y recordemos que existe la doble y triple discriminación. ¿De qué estoy hablando? Una mujer que es violentada y además es una mujer indígena, pues es muy difícil que accese a la justicia. ¿Qué pasa de una mujer violentada y que además es lesbiana? Es casi imposible acceder a la justicia por sí misma, pero hay personas, hay instituciones, como aquí, como donde estamos, que sí pueden ayudar, apoyar, encauzar a las mujeres en sus diferentes necesidades. Ninguna violencia debe ser permitida. ¿Por qué? Porque desde la violencia escala, sube de nivel y puede llegar a provocar, pues sí, un desenlace, pues ahora sí que fatalista, que sería el feminicidio, pero nadie tiene por qué vivir estos ciclos de violencia que parecieran no terminar hasta que terminan con la vida. Sí, claro, tienes muchísima razón. Y existen teóricos del estudio de la violencia, técnicos del estudio de la violencia, que generan algunas herramientas, como todo el mundo conoce, el violentómetro, o el iceberg, con el que ha venido a sustituirse ese violentómetro, ¿no? Para tratar de marcar que entre más alta y más riesgosa es la violencia, incluyendo la feminicida, pues eso solo es una pequeña punta que alcanza a vislumbrarse. Sin embargo, el fenómeno de la violencia es bastante más profundo y bastante más amplio. Por cada feminicidio, seguramente hay decenas de manifestaciones violentas de alto riesgo. Por cada decena de manifestaciones de violencia de alto riesgo, hay centenas de manifestaciones de la violencia de riesgo medio. Y por cada centena debe haber miles de manifestaciones de la violencia de un riesgo más leve. Sin embargo, estas no necesariamente van manifestándose gradualmente. Puedes tú brincar de un riesgo bajo a un riesgo grave. Entonces, la violencia es una carrera contra el tiempo. Brindarle libertad, seguridad, paz, plenitud a las mujeres, oportunidades de vida plenas, es una carrera contra el tiempo. La violencia aquí está y tenemos que apresurarnos para contenerla, para erradicarla, para que más pronto más mujeres puedan vivir con absoluta libertad, con certeza, con seguridad. Sí, claro, pues recordemos aquí el año pasado, pues tuvimos un año catastrófico con todos los feminicidios y desapariciones que tuvimos en cadena, como fue el caso de María Fernanda Contreras, de Devani Escobar, de Yolanda Martínez. Después tuvimos otro, el de la maestra Joana Líguez, que también murió a causa de su esposo, fue quien terminó con su vida y en su casa, ¿no? Entonces tenemos un montón de historias que necesitamos que sirvan para algo. ¿Cómo van a servir? Previniendo, evitando, haciendo que las demás mujeres hablemos, nos acompañemos, nos abracemos, nos cuidemos, porque al parecer solo nos tenemos las unas a las otras. Ese tema es como muy importante porque hay un fenómeno que socialmente no es tan claramente entendido. Platícanos un poquito. ¿Qué son las colectivas? ¿Quiénes son las colectivas? ¿Y qué trabajo representan en esta comunidad, en esta sociedad nuevoleonesa? Bueno, las colectivas aquí son grupos que se organizan con temas afines. No todos son iguales, no todos manejan los mismos temas y eso está bien. En el tema de violencia yo creo que nos atraviesa a todos y a todos los grupos, que puede ser en torno a la mujer, a la diversidad sexual, a las familias, a los hijos. Entonces, las colectivas hacen acompañamientos, todo el tiempo acompañan a las diferentes problemáticas donde el gobierno no puede accesar. ¿Por qué? Porque una mujer en problemas es más fácil
que se acerque a una colectiva y encuentre una puerta abierta que te brinde información, asesoría, todo el año, todo el tiempo. Aquí no hay horario hábil, no hay de que los domingos no trabajan ni nada de esas cosas. Y te den las herramientas que necesitas para saber qué puerta tocar con base en tus necesidades. Las colectivas siempre se organizan y salen a marchar y a visibilizar. Yo creo mucho en la visibilidad como herramienta de cambio. Lo que no se ve no sirve, lo que no se ve no se mide. Necesitamos saber cuántas somos, con quiénes contamos. Yo sé que las colectivas, últimamente me estoy refiriendo 3, 4 años para acá, la gente les tiene como mucho el temor, ¿no? De que no, es que sus marchas son violentas. Eso es parte de lo que la prensa ha mal informado y yo lo considero injusto, porque sí ponen sus manifestaciones como violentas, pero no la causa que las tiene en la calle pidiendo justicia. Entonces visibilizan una cosa ocultando la otra. Sí, mira, es bien interesante este fenómeno de las marchas porque han venido incrementándose. Al final de cuentas, las generaciones que iniciamos marchando en Nuevo León, hoy somos la minoría. Ha llegado un relevo generacional masivo. Han llegado jóvenes, adolescentes, que vienen por miles a formar parte de estos movimientos que antes solo los hacíamos, si mucho, una centena de personas. Hoy, la marcha que tuvimos en el 2022, pues tuvo miles de mujeres que inclusive quizá antes nunca habían marchado. Y sobre eso, aun y cuando seamos todas estas mujeres las que marchamos, al final de cuentas somos pocas las que marchamos respecto del total de nuestra comunidad. Entonces no toda la gente entiende qué es esa energía, qué es ese movimiento, qué es esa hermandad que se hace ese día en el que estamos en las marchas exigiendo. Entonces cuéntanos un poco qué es esto, qué es la protesta, por qué los cantos, por qué las pintas, por qué las quemas, y cuéntanos un poco con amplitud, para que quien no ha ido nunca a una marcha, quien es simplemente espectador de una marcha y no vive estas circunstancias, puedan entender qué pasa, qué sentimos nosotras cuando estamos ahí, qué estamos viviendo, qué estamos tratando de visibilizar, qué estamos exigiendo, pero sobre todo, qué estamos tratando de transmitirle a una comunidad que no está ahí con nosotros ese día. Las marchas siempre están muy cargadas de muchas emociones, generalmente tristes, de furia, de nostalgia, tanto por las personas que ya no tenemos, que les arrebataron la vida, que les cerraron los ojos, que están desaparecidas, mamás que van buscando a sus hijas, papás que van buscando a sus hijos, que no tienen respuesta, que no han obtenido justicia de ningún ente, pues ahora sí que gubernamental. Entonces, las marchas siempre son visibilizar primero la causa que nos tiene ahí, que es la búsqueda de justicia y un alto a las violencias, y también saber que no están solas. Las víctimas y sus familiares no están solas. Nos tenemos las unas a las otras para pedir justicia. Mucha gente dice y critica mucho que si vandalizan, que si rayan, que si... Yo lo que digo es, hay que conocer su historia. Y cuando escuchamos sus historias, qué es lo que han pasado, qué es lo que han vivido, cuáles son las respuestas que les han dado, cómo las han victimizado y revictimizado, sin una sola respuesta justa hacia su petición, entonces quizás podemos entender. La gente señala mucho esos actos hasta que le sucede algo a alguno de sus familiares y reciben puertas cerradas, negativas, y pasa un año y otro año y otro año y siguen las puertas cerradas, y entonces comprenden por qué una quema, por qué le marcan una consigna que no te recibieron en una ventanilla y se la plasmas en una pared a ver si no la van a leer. Si leemos lo que las mujeres plasman en las paredes, son reclamos de justicia que salen de su corazón, donde la sociedad les falló, donde el Estado les falló, donde las autoridades les fallaron, y plasman ahí lo que en ningún otro lugar les han podido recibir. Realmente es una señal
que lacera a las personas ver su dolor. Por eso vemos a las personas que pintan, vemos a las personas que queman. Hay que escuchar su historia. Y la verdad, son cosas desgarradoras. Y a nosotras, si todavía tenemos la fortuna de no haber padecido en primera persona una de estas violencias, pues hay que ser agradecidas y empáticas con las mujeres que lo han vivido y que lo viven, ¿no? Como una violación sistemática. Porque venga hoy, venga mañana, no hoy, no, ahora usted qué consiguió, como si las pruebas y la investigación la tuvieran que hacer los familiares de la víctima. Y pues eso es incomprensible. Estamos llenas de acoso, llenas de violencia, pero todos y cada uno de los días las mujeres piden justicia. Y yo les digo mucho a la gente, eso que pedimos justicia, malo fuera que pidiéramos venganza, claro. Lo que pedimos es justicia para todas las familias. Les gusta mucho culpar a las víctimas también, de que no, es que seguramente estaban, no sé, en malas compañías, salieron en la noche. No nos gusta pensar en las niñas que también les han arrebatado la vida, claro, en esta misma violencia feminicida que está incontrolable, y necesitamos nombrarlo, necesitamos mencionarlo, solidarizarnos unas con otras, porque parece que no tenemos a nadie. Actualmente las mujeres parece que somos desechables, parece que a nadie le importamos, pero ¿saben qué? Nos importamos a nosotras, solamente a nosotras. Cuéntanos un poco para la gente que no conoce esto y también siente miedo, piensa que son infiltradas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el bloque negro? ¿Quiénes son esas mujeres que vienen embosadas, que están todas vestidas de negro, que se ven corriendo en las marchas y que la gente piensa que son las provocadoras de la violencia, las incitadoras de la violencia, y que además es gente que envían oculta, infiltrada, que quizá vemos muchas mujeres buenas que estamos marchando, pero ellas son las malas, ellas son las culpables de lo que pasa en la marcha? Cuéntale a la gente que no conoce esto, cómo funciona. El bloque negro siempre está presente, son las que generalmente se encargan de poner pegotes, de poner pintas, de hacer este tipo de señalizaciones que van dejando por todo a su paso. Si leemos lo que ponen, si leemos las consignas, no están rayando por rayar. Sin embargo, esas son los rayoneos que molestan. Todo el centro de Monterrey, todo Monterrey y Nuevo León está plagado de grafitis y a nadie le molesta. Pero una mujer pone, me violaron, y esa sí molesta. Una mujer pone, el violador es tal, y esa sí molesta. Sin embargo, sí hay personas que a veces aprovechan, que están encapuchadas y no identifican quién es, y a veces hacen ahí otros usos. Una mujer que va a una marcha, sea de bloque negro, no jamás va a dañar a otra mujer. Eso jamás ha pasado. Hay otras personas que sí buscan como desestabilizar esto, una o dos, fácilmente son hechas a un lado y no pasa nada. Ellas en su rabia, por las historias que también cargan del terror, sus propias historias, dejan una consigna, dejan algún pegote que a la gente les incomodan, pero no les incomoda el montón de penes que están dibujados por toda la ciudad. Esos no, molestan las feministas, las consignas feministas, lo que hacemos las mujeres, porque como siempre han de decir, la culpa la tenemos las mujeres. Sí, es que es normal en una sociedad, lamentablemente, culpar o señalar lo que no conocen, lo que no entienden, lo que no alcanzan a reflexionar, lo que no han vivido. Porque hay muchísima gente que sintió un dolor particular, una rabia especial, aquel día de abril en que estuvo la marcha más grande que ha existido en Nuevo León. Aquel día que encontraron el cuerpo de Devani, y absolutamente todos los municipios tuvieron una manifestación, una marcha, alguna dinámica de visibilización de ese dolor y de esa rabia. Se paralizaron las principales avenidas de la ciudad. Se paró Constitución, se paró Morones, se paró Garzazada, se paró Félix U. Gómez. Las mujeres caminaban, se sentaban en la calle. Llegaron los varones a acompañar, paraban su carro, sonaban el claxon como apoyo.
Cuando alguien ofendía a alguien que estaba marchando, rápido se paraba a alguien, una familia, un hombre, una mujer, a decir ten cuidado con este dolor que nos está invadiendo a todos, respeta este dolor que sentimos. Fue una marcha grande, gigantesca, de proporciones, amplia, diversa, distinta, sin ninguna planeación, caminando hacia un lado, caminando hacia otro de la ciudad. Cuéntanos qué pasaba ese día en el que toda el área metropolitana, en el que todo Nuevo León, en el que México se llenó de un dolor profundo, de una rabia increíble por un suceso que se veía claramente como representativo de todas estas circunstancias de violencia y de dolor que habíamos vivido anteriormente. Y pues sí, pues Devani es una muestra de todo lo que está mal y todo lo que ha fallado del sistema. A Devani le fallamos todas y todos. Y pues ella siendo aquí una vecina de aquí de Apodaca, pues tan joven, a veces me lleno de tristeza, aunque ya pasó un año, yo no la conocía ni mucho menos, pero también me falta Devani. A mi corazón le duele Devani, así como me duelen las demás, porque esa es otra cosa, ¿no? De lo que les mencionaba ya ahorita, en de diferentes niveles de discriminación, pues ella al ser una chica tan joven, tan guapa, ahora sí que con esas características físicas, todo el mundo la buscaba. No así con Yolanda Martínez Cadena. ¿Por qué? Pues porque era de piel morena, porque era de otras características. Entonces no es igual. Inclusive empezaron a ofrecer recompensa por el paradero de Devani, solamente de Devani. Había que recordarle a las autoridades que había otras mujeres en esa misma condición, que no son blancas, que no son de esas características propias también del patriarcado, que es como para lo que nos usan, ¿no? Como si fuéramos mujeres de consumo. Claro. Y entonces pudieron como reaccionar, decir, bueno, sí, por todas las demás también. Necesitamos nosotras ser las que estemos visibilizando. Faltan más mujeres y nos siguen faltando cada día. Ha sido un fenómeno interesante de las mujeres desaparecidas, de las mujeres no localizadas, cómo se ha ido ampliando, cómo inclusive se han modificado las edades, cómo ahora dentro de las distintas violencias existen tantas adolescentes y niñas, cómo se magnificó la violencia en todas sus características, cómo ha venido variando, como fenómenos como la violencia digital, como el ciberbullying. Son nuevos fenómenos de violencia que nos alcanzan a todas y que lamentablemente están disminuyendo cada vez más en la edad de las mujeres que son llegadas por este flagelo. Pues tiene que ver con el crimen organizado. El crimen organizado cada vez lo tenemos más cerca de lo que nos imaginamos, y se está enquistando en donde está el pueblo, en donde estamos las personas. Y desgraciadamente no hay un espacio seguro para las mujeres. Las mujeres, las niñas, seguimos, como lo mencionaba ahorita, siendo un producto de consumo. Nos quieren utilizar y desechar como si no sirviéramos para nada por nosotras mismas, y no es así. También quiero hacer mucho hincapié en que nunca va a ser culpa de la víctima, sino del victimario, en que las mujeres y las niñas tenemos derecho a salir, tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a vestirnos como queramos, y nunca va a ser nuestra culpa que alguien diga o disponga de nuestro cuerpo como se les antojó por manos de los varones. Básicamente, sí tenemos que cuidar mucho a nuestras niñas, tenemos que informarles que el peligro está latente, que tenemos que tener amigas aliadas. En el caso de Devani también fue más fácil culpar a las amigas, claro, que culpar al víctima, a la persona que hizo esto, claro, o las personas que hicieron esto. Como que siempre como tenemos una tendiente a culpar a las mujeres. Es como un común denominador. Y todo el mundo hablaba de las dichosas amigas y no de quien causó esto. Que desconocemos las razones, ¿no? Entonces la invitación es básicamente a que respetemos mucho la diversión, el espacio, el tiempo de las mujeres,
y avisar de que este peligro está latente y está a la vuelta de la esquina. La violencia feminicida, la trata de personas, la desaparición, pues son cosas que tenemos que hablar de ellas en nuestra casa y para poderla prevenir. Si no la visibilizamos, es como si no existiera. Y es lo que hace que las víctimas sean, pues ahora sí que presas más fáciles todavía. Claro que sí, tienes toda la razón. Estos esfuerzos en los que mujeres valientes hablan de las cosas que de ordinario no se dicen, de las cosas que de ordinario pretenden que se callen, porque es más fácil ocultarlo, porque es más fácil vivir desde el privilegio, con la comodidad de pensar que a mí no me pasa nada, cuando existen muchísimas mujeres que son vulnerables. Hablabas hace ratito de la interseccionalidad y creo que ese es un elemento fundamental. Muchísimas mujeres estamos en el privilegio y desde el privilegio también existen las violencias. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que por sus características suman una y otra interseccionalidad y entonces su riesgo cada vez es más alto. Sí, claro, pensemos en una mujer lesbiana y con discapacidad, pues el Estado la tiene en el olvido, o sea, no figura esa mujer. Claro. Y también debemos advertir que todos estos elementos de defensa de los derechos humanos, todas estas actuaciones de muchas diversas índoles, pero sobre todo en estas últimas fechas de las colectivas ha sido un fenómeno que ha servido para acuerpar, para proteger, para acompañar a las mujeres, para alzar la voz y además para llegar hacia espacios en donde anteriormente no se escuchaba la voz de la lucha, la causa que se gritaba, que se trataba de defender, simplemente no era visible, no era audible para nadie. Y ahora con estos fenómenos en crecimiento, en donde la sociedad ha tenido que voltear a ver a estas colectivas, a estas generaciones de visibilización, de sensibilización hacia la comunidad de algunos fenómenos que estaban presentes desde hace muchísimo tiempo, pero que han venido creciendo y poniendo riesgo a más personas. Quiero que me cuentes un poco cómo han pasado todos estos años que llevas en la defensa de los derechos humanos y cuéntame también un poco cómo has sentido tú que ha cambiado la sociedad, cómo has sentido tú que ha cambiado la marcha en particular, que el día de hoy es el tema que nos ocupa, pero lo más importante es cómo ha venido cambiando esta suma de personas que tratan de funcionar para resolver los derechos humanos de todas las personas, de luchar por la dignidad y los derechos con igualdad de todas las personas. Mira, recordemos que el común denominador de las familias, vamos a empezar por el núcleo familiar, sucede una violencia sexual dentro de un hogar. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Malamente, ¿qué es lo que normalmente sucede? No digas nada. No hagas mucho borlote, no hagas ruido, quédate en el rincón, yo lo arreglo. Que nadie sepa hasta que quede en el olvido. Y puede que a todo el mundo se le olvide, menos a la víctima. ¿Qué pasa en el gobierno? Nos quieren tener aisladas. No hagas ruido, todo va a estar bien, te lo voy a resolver. Así pase 1 año, pase 2, pasen 3, pasen 4. Cuando obligamos a que entonces nos escuchen, cuando la gente levanta la voz y dice, no me voy a ir de aquí hasta que me escuches. Cuando me cierran la puerta y no me dejan entrar a un espacio, entonces te quemo la puerta para lograr entrar. Pero tú me vas a escuchar ahora. Tengo 3 años, 5 años con mi hija desaparecida. No tengo justicia. Tengo tanto tiempo que me mataron a mi hija, que me mataron a mi mamá y no tengo justicia. Escúchame y no me voy a ir. Y empiezas a salir de las formas que tanto hablan, de las formas correctas, que no existen unas formas correctas. Todas las formas son correctas y todas son válidas en la búsqueda de la justicia, que es más allá de lo que yo como no víctima no voy a comprender. ¿Por qué? Porque yo no lo he padecido, por fortuna. Pero no estoy exenta que el día de mañana, el día de pasado mañana pueda ser yo, mi mamá, mis hijas o quien esté al alcance de mi mano, una vecina si tú quieres. Pero debemos de ser sensibles y empáticas al dolor de las personas. Al obligar a las personas a que nos volteen a ver, se ha generado las primeras reacciones era como viejas locas, ¿no? Como que sí, y déjalas, ahí están estorbando, y pite y de una forma no adecuada.
Después fue como que, caray, o sea, fíjate que ya pasó esto otro, fíjate que mi prima también, y fíjate que en mi colonia se llevaron a 2, y cada vez tenemos más cerca este fenómeno, y la gente se ha empezado a alertar. Y entonces dice, yo también quiero ir. Entonces empezamos a hacer más, y luego ya la gente últimamente ha mostrado mucho respeto. ¿Por qué? Porque también les duele, aún en la distancia también nos duele. Y poco a poco se han ido como acostumbrando de que, por ejemplo, el 8M saben que va a haber marcha sí o sí. Llueve, truene, relampaguee, va a haber marcha. Las autoridades nos han querido de alguna manera como frenar. En algún momento también se dan cuenta que no es posible, que tenemos el derecho y la libertad de manifestarnos y manifestar nuestra rabia también. Finalmente eso es su inacción y sus pocas respuestas lo que nos tiene ahí. Y después de escuchar los testimonios de las personas, ponen ahí sus historias, las pegan en todos lados. Y es un mecanismo también de sanación para ellas. Al menos eso les debemos. Claro. Al menos eso se los debemos y se les debe de conceder. ¿Sabes qué? Pon lo que quieras y a las personas debiéramos leer. Más, sí, pintaron. Fíjate qué es lo que pintaron. En sus reclamos. También las manifestaciones a veces se ha salido un poco de control por la misma cantidad de personas que están. Yo les tengo que decir que las marchas son súper seguras para las personas. Yo tengo asistiendo muchísimos años a muchísimas marchas en el tema de diversidad sexual, en el tema de mujeres, en el tema de personas desaparecidas. Son muy seguras para con las personas. Que algunas señoras o mujeres tengan su rabia y quiebren algún vidrio, a mí no me consta, no lo sé, jamás ha sido hacia dañar a una persona, y es en su manifestación de su dolor. Pues estas manifestaciones no solo han marcado un espacio histórico de la sociedad, sino que han logrado avances, claro. Han movido a la sociedad y han movido a las instituciones. Dime, Nadia, tú que has estado todo este tiempo en la lucha de los derechos humanos, que has trabajado por el cambio legislativo, que has exigido a las autoridades dentro o fuera de la ley que se respeten los derechos de las mujeres, ¿cuáles recuerdas como los más representativos logros que se han realizado a partir de estas visibilizaciones? Pues es que actualmente tenemos muy marcado el tema de la paridad, ¿no? Logramos la paridad en las boletas electorales, que ya fue un gran logro, que era algo impensable. Hace apenas unos años les sugerían a los partidos, si quieres, incluir a las mujeres. Después pusieron una cuota del 30%, 30 mujeres, 70 varones. O sea, dices, ¿cómo? Y luego 40-60, y luego llegamos al 50-50, y después de eso, como los hombres son bien listos, ponían a las mujeres a su 50% en lugares perdedores y seguía gobernando los varones. Entonces dijimos, no, ahora el 50% de los espacios, y cada vez hemos ido conquistando más espacios, pero todos han sido a causa de lucha. Y si nos vamos más hacia atrás en la historia, el mismo voto, el mismo sufragio, o sea, a nuestras abuelas no les tocó votar, no votaban porque no tenían derecho al voto. Y también lo lograron a través de manifestaciones. Las sufragistas salían a la calle a exigir su derecho democrático. No hubo una forma bonita de decir, por favor, me regala mi voto. Pues claro que no, aparte nos pertenece. Y fue a base de lucha, de exigencia, de protestas, y no fueron muy pacíficas, que digamos, pero hubo un cambio. Nada más que conforme van pasando las generaciones, vamos olvidando, porque ya nacemos con ese privilegio. Y olvidamos a las mujeres que lucharon por ello. Y así sucesivamente con los demás derechos, como ahorita la paridad. A lo mejor a ustedes ya les parece como disco rayado. No, que la paridad y que la paridad. Habría que cuestionarnos qué es la paridad. Y falta mucho, porque ya se ocupan los espacios, pero no nos hemos librado de las paredes de cristal y el techo de cristal, que también tenemos que tumbarlo. Nadie nos va a abrir la puerta para decir, pásale y ven a hablar de estos temas que pues históricamente han pertenecido a los varones, y pues no lo han hecho tan bien que digamos. Yo creo que queda mucho por hacer, y no es por nada, pero creo que las mujeres lo podemos hacer mejor.
¿Por qué no? Claro, además simplemente es una lógica que quien tenga más de la mitad de la población pueda hacerse cargo de la toma de decisiones que también les competen, que les competen a todos y a todas, ¿no? Y creo que las mujeres en los espacios de toma de decisión han demostrado a nivel mundial, han mostrado a nivel local que lo han hecho bien, que tienen algunos elementos importantes de sensibilización, de inclusión de ideas, conocimientos, circunstancias que no están dentro de la visión unilateral de los varones. A mí me da mucha risa cuando la gente dice ahora, después de todo el camino avanzado, dice, no, es que los espacios no deben de ser obligatorios, deben de ocuparlos las mejores personas. Y le digo, ¿y me lo vienes a decir ahora? Se hubiera dicho eso hace 100 años, que sean las mejores personas las que ocupen los puestos, pero no, ahora que hay espacios destinados a mujeres, dice, es que eso no debe ser, deben de llegar los mejores. Híjole, la verdad es que las diferencias y la discriminación que hemos vivido las mujeres viene desde la educación. O sea, no podemos esperar que de la noche a la mañana estemos a la par en política pública, si no hemos sido preparadas para ello. Tenemos que prepararnos. Digo, ni que ellos lo hubieran hecho perfecto toda la vida. Claro que no. Mira cómo estamos. Claro. Aquí está la muestra de que es importante la inclusión para poder salir adelante, para poder sacar una sociedad más justa, más equilibrada. Nadia, te agradezco muchísimo que estés aquí, que hables con tanta apertura en este espacio en donde lo que nosotros estamos tratando de hacer en la Secretaría de las Mujeres de Apodaca es nombrar los temas de interés, de importancia, conocer los espacios que tenemos que ir llenando, hablar de las circunstancias sociales que tenemos que ir modificando para lograr el adelanto de las mujeres. Ha sido muy valioso para mí contar con una mujer tan brillante que ha hecho historia en Nuevo León a través de la lucha y que en tu nombre, Nadia, estamos el día de hoy sintiendo la representación de tantas mujeres que han luchado en Nuevo León por cambiar nuestra historia. Muchísimas gracias y te quiero pedir que nos des una reflexión final antes de despedirnos. Las mujeres tenemos que ser libres, tenemos que luchar y pelear por nuestra libertad, que como mexicanas nos corresponde. Tenemos que dejar de culpabilizar a las mujeres por todo lo que sucede. Tenemos que buscar a los victimarios. Tenemos que buscar la justicia. Tenemos que encontrar la paz. Las mujeres necesitamos adueñarnos de lo que nos pertenece, que es nuestra vida, nuestro esparcimiento, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro trabajo, nuestra educación. Todo nos pertenece y necesitamos reclamarlo, porque tal parece que muchas personas piensan que no es así. Muchas gracias, Nadia. Tu lucha nos representa. La digna rabia con la que tú has venido luchando para transformar los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres en Nuevo León nos representa. Muchas gracias por estar aquí compartiendo todo este conocimiento, toda esta información, todos estos sentimientos que las mujeres tenemos cuando estamos en la calle, pero también todos estos sentimientos que tenemos ese día, ese 8 de marzo, en el que salimos a manifestarnos por todo lo que nos está haciendo falta todavía. Gracias, Nadia. Sean valientes. Nos vemos el 8M. Ahí estaremos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.